vio un misterio, pero de una manera codificada. No entendió el misterio, porque solamente a Daniel, que fue hallado fiel, se le revelaron los misterios. Hablemos que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, pero es necesario que cada administrador, como dice Corintios capítulo 4, verso 1, sea hallado fiel. Y como Daniel era fiel, Daniel era un buen administrador de los misterios de Dios. Y ahora vamos a desvelar ese misterio. Acompañarme a la Biblia, capítulo 2 de Daniel, verso 31. Comenzamos hablando de misterios. El misterio era el siguiente. Le dice Daniel al rey Nabucodonosor: tú, oh mi rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era muy terrible. O sea, fue increíble la imagen que vio. Cuando vayan, si quieren otro día, a escuchar este mensaje y lo vean en YouTube, no solamente van a escucharlo, van a ver también las diapositivas, van a ver la imagen de la estatua, que lo pongo ahí con los textos, algo muy visual. Verso 2 le dice: la cabeza de esta imagen... Es más, esperaros un momento, voy a hacer una cosa. Quiero que miren todos, que vayan ahora al chat. ¿Vale? Ir al chat ahora mismo, para que mientras yo lo leo, usted se haga una idea, ¿de acuerdo? Ahí la tienen. Vean al chat y contemplan esa imagen. Ok, ahí está es la imagen, ¿de acuerdo? Verso 32. Empezamos con esa. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y el pecho y sus brazos eran de plata. Ahí, a ver si entra. Ahora. Seguimos. El pecho y los brazos de plata. El vientre y los muslos de bronce. Y las piernas, que creo que las tengo por aquí, ubicadas. Os estoy mostrando material. Aquí. Y sus piernas de hierro. Y sus pies, parte de barro, o parte de hierro, y en parte de barro cocido. Vuelvo a leerlo mientras ustedes ven la imagen. Esa era la imagen terrible, sublime y grandiosa que vio el rey Nabucodonosor en sueños, y que después Daniel lo vio en revelación del Espíritu Santo, vio la misma imagen. Veías una imagen, la cabeza de la imagen era de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, parte de hierro y en parte de barro cocido. Alabado sea el nombre del Señor en esta maravillosa tarde. Verán, vamos a comenzar, porque es muy curioso aquí que esta estatua tenga 4 metales diferentes. Y los metales, si se han dado cuenta, van en decadencia. Es como la ley de la termodinámica. La ley de la termodinámica en la ciencia enseña que todo va a un deterioro. Todo va a acabarse. Todo se desgasta. De hecho, la Biblia dice que el universo se desgasta y se envejece. Tú compras una cosa y tiene fecha de caducidad, porque todo va a un deterioro. Eso se llama, en las leyes de la física, la ley de la termodinámica, que todo va, tiende a desaparecer. El ser humano tiende a envejecer. Todo tiende a morirse, porque estamos en una línea de tiempo que no se detiene. Eso es lo que se llama la ley de la termodinámica. Y si se dan cuenta, los metales van en descenso. Primero es el oro,
Luego nos habla de la plata es algo inferior, el bronce es inferior a la plata y el hierro es inferior al bronce. Y obviamente el barro es inferior a todo lo demás. O sea, aquí lo que le muestra Dios, y ya vamos a apartar a Nabucodonosor porque le mostró el misterio pero no la interpretación, lo que Daniel ve en la estatua de diferentes metales, el Espíritu Santo le revela que cada metal va a representar un imperio. Un metal, un imperio. Y si está viendo diferentes metales, lo que le está mostrando Dios son diferentes imperios. Hoy vamos a tratar con el primero de ellos. Daniel le da la revelación de todos. Pero no vamos a abarcar todos, porque esto nos va a llevar semanas. Pero para comenzar con el primero de ellos, vamos a detenernos y analizar la cabeza de oro. La cabeza de oro de esta visión. Ahí la tienen en el chat. Fíjate lo que dice en la cabeza de oro. Capítulo 2, verso 38. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y los ha entregado en tu mano, te ha dado el dominio sobre todo. Y le dice Daniel al rey Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, no podemos especular y decir, bueno, la cabeza de oro simboliza a esto, a lo otro. No, no, la cabeza de oro simboliza a lo que la Biblia dice que simboliza. Le dijo Daniel, tú eres mi rey, tú eres esa cabeza de oro. Y cuando habla del rey Nabucodonosor, está hablando del rey Nabucodonosor, pero conlleva el imperio que él gobierna. O sea, no solamente la cabeza de oro representa a una persona y a lo que le va a ocurrir a esa persona, como vamos a ver casi a final de mensaje, sino que también representa al imperio que esta persona gobierna. Al ser el cabeza del imperio, no solamente le representa a él, sino que en el metal está escondido, está implícito toda la nación. Un ejemplo muy sencillo. Eso es un lenguaje que vemos mucho en la Biblia. En las cartas en Apocalipsis a las iglesias, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel, como ya expliquemos, era el pastor, era el mensajero, el pastor de la iglesia. A quien se le escribe la carta es al pastor. El pastor es el que la recibe, pero el pastor es el que la lee en la congregación. ¿Para quién va dirigida la carta? La carta va dirigida obviamente para el pastor. Escribe al ángel de la iglesia, escríbele al pastor, pero detrás de el mensaje dirigido al pastor es el mensaje para toda la congregación que había en Éfeso. Entonces, de cabeza estaba el ángel de la iglesia, pero implícitamente en él estaba toda la iglesia detrás. Entonces, todo lo que le decía la carta al pastor se lo decía a él, pero juntamente con él toda la iglesia. Aquí pasa lo mismo. Cuando le dice, tú eres esa cabeza de oro, le está diciendo, la cabeza de oro te representa a ti, pero te representa a ti porque eres el rey de la nación. Eres quien gobierna en este imperio. Entonces, te representa a ti, pero contigo juntamente está todo tu imperio. Entonces, el metal oro no solamente simbolizaba a Nabucodonosor, sino que simbolizaba también todo el imperio de Babilonia. Y ahora empezamos a desvelar misterios. Verán, ¿por qué Dios le mostró? Es curioso que le mostrara una estatua y que cuando hablase de Babilonia se lo mostraran un metal.
Fíjate, la Biblia, Dios no hace nada por hacer. Dios, bueno, venga, pues voy a hacer esto. Uy, no sé si me ha salido mal. No. Dios todo lo tiene planificado. Y me encanta que la Biblia sea viva y eficaz, porque la puedo preguntar y ella me va a responder. ¿Por qué razón Babilonia tiene que ser oro? ¿Por qué Babilonia no pudo ser plata? La cabeza de plata y el pecho de oro. No, ¿por qué tenía que ser la cabeza de oro? Y que el oro esté asociado a Babilonia. Querida iglesia de Alcañil, esto ya es una maravilla bíblica. Esto es estar viendo el futuro. Cuando Daniel ve eso, Daniel no sabe que llegará un momento en el que los libros de historia muestren todo el imperio caldeo, y que cuando vayan a la época de Nabucodonosor II, que es Nabucodonosor de Daniel, del que estamos trabajando, en los libros de historia, para ubicarle tenemos que ir a la historia de Nabucodonosor II, y cuando nosotros queremos ver el periodo caldeo en la época de Nabucodonosor II, ¿sabes cómo lo llaman los libros de historia? Y esto no lo podía saber ni Nabucodonosor, ni Daniel, ni nadie. Cojo un libro de historia. La dinastía caldea. Así es como tienes que buscar en los libros de historia. Dinastía caldea. Voy a leer la dinastía caldea. Cuando llegas a la edad dorada, la edad de oro, es la época donde el rey Nabucodonosor II, el rey que vemos en Daniel, gobernando Babilonia, se le muestra una imagen y se le representa a él y a su época imperial como la edad dorada. Los que escribieron los libros de historia no sabían que estaban diciendo a voces: la Biblia tiene razón. Yo no sé si luego los que escribieron los libros de historia se dieron cuenta que ya en la Biblia estaba escrito proféticamente que llamarían a, cuando pensaban en la época de Nabucodonosor y pensaron en su imperio, la conocerían la historia como la Edad Dorada. ¿Y es casualidad que se le representa a él como una cabeza de oro? No. Porque una vez más, la historia no contradice las Sagradas Escrituras. Como la ciencia no contradice las Sagradas Escrituras, ni la astronomía, ni la geografía. Nada, hermanos. Todo lo que hay, cualquier campo académico, dice a voces: la Biblia tenía toda la razón. La Edad Dorada. ¿Por qué? Porque todos los dioses que levantaban, todos los monumentos en Babilonia, y cuando digo Babilonia yo me refiero a la época de Nabucodonosor, todos estaban recubiertos completamente de oro. Se decía que el oro en la época de Nabucodonosor era tan común como el polvo de la tierra. O sea, si hubo un metal que predominó en la época en la que gobernó este gobernante, era el oro. Miren, quiero leerlos un fragmento histórico de los libros de historia. Yo he estado echando un vistazo a algunos fragmentos históricos extraídos de un libro de historia, y miren cómo hablan del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. El reinado de Nabucodonosor cuenta entre sus principales logros con la transformación de Babilonia en una de las ciudades más célebres de la antigüedad. Gracias a su activa política y embellecimiento urbano, se estima, aunque es una cifra aproximada, que en esa época la población superaba 80.000 habitantes. Incluso una inscripción en la que Nabucodonosor la dirige
al dios Marduk, que era el dios que él adoraba en Babilonia, dice, fue en forma de oración: entre todos los lugares habitados no conozco una ciudad tan hermosa como tú, oh Babilonia. Si hubo una ciudad hermosa en gran manera, fue Babilonia en la época de Nabucodonosor. Fíjate, a él se le asocia la creación en el zigurat. El zigurat es una pirámide escalonada. A él se le asocia la creación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hoy día, si buscas las 7 maravillas del mundo, pues salen 7 maravillas del mundo moderno. Pero cuando tomas las 7 maravillas del mundo antiguo y quieres ver cuál fueron, la primera es la pirámide de Giza. Las 3 pirámides en Giza, en Egipto, son la primera maravilla del mundo antiguo. Es increíble, un misterio. Yo tengo toda una hipótesis que me la reservo para consumo privado. Otra de ellas es el Coloso de Roma. Pero la tercera, ¿sabes cuál es? Los jardines colgantes de Babilonia. Está considerada como la tercera maravilla del mundo antiguo. ¿Y sabes por qué construyó los jardines colgantes? Esto es un fragmento histórico. Año 600 a.C., Nabucodonosor, rey de los caldeos, quiso hacer a su esposa Amitis, la hija del rey de los Medos, un regalo que mostrara su amor por ella y le recordara todas las hermosas montañas de su florida tierra. Y en honor a su esposa, para que se sintiera a gusto y se sintiera como en casa y no echara de menos su tierra, plantó jardines en todo su templo, o más bien en el zigurat, y han pasado a los libros de historia como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El geógrafo griego Establón, mira lo que escribió en una ocasión acerca de los jardines colgantes de Babilonia. Dice: este consta de terrazas abovedadas, alzadas una sobre otra, descansan sobre pilares cúbicos, están rellenas de tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño, y los pilares y las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto. Dice que levantó, imagínate, en un templo, en una pirámide, la llenó de jardines. O sea, la imagen tenía que ser espectacular, hermanos. Fue tan increíble. El imperio de Babilonia fue tan glorioso. Por eso es que le muestra que la imagen era alta, era grande, era sublime, era terrible. Pero sobre todo él era cabeza de imperios. Entonces, como él era cabeza de imperios, pues digamos que él estaba en la cumbre de todo. Al ser un rey tan poderoso, al tener tanto poder, y ahora empezamos a profundizar y extraer semillas, llegó un momento en el que la mente del rey Nabucodonosor comienza a enloquecer. Porque, querida iglesia de Alcañil y oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, el poder enloquece. Alguien dijo: ¿quieres conocer a una persona en su totalidad? Obsérvale cómo es en un puesto de poder. El poder enloquece. El poder o lo administras y está sometido a ti, o de lo contrario te va a someter y te va a volver loco. ¿De dónde creen que vienen los envanecimientos? La gente que se envanece. Porque el poder del cargo y el título que tienen, o de los talentos que tienen, le enloquecen. Por ejemplo, hay muchos en la Biblia que dicen, hay de los que se creen sabios a su propia opinión. Hay gente que no son capaces de aconsejarles nada porque se creen que se las saben todas.
Yo me he encontrado a lo largo de mi vida ministerial, incluso en mi época de pastor, gente a la cual no se la podía aconsejar, porque se creían que se las sabían todas. Y por ejemplo, yo por mucho que quiera saber, tengo 35 años. No sé si estoy siendo claro. Hay cientos de cosas que por edad ya mismo, ya por edad, que es que no me ha dado tiempo ni a conocer. Hay cosas que no sé. Yo muchas veces he tenido temas doctrinales y les he dicho, cuando la gente ha dicho, ¿te puedo hacer preguntas? Y le he dicho, sí, pero contar con que lo que no sepa, voy a decir que no sé, pero darme unos días, yo lo estudio y si quieren volvemos a hacer una entrevista y os respondo en la medida de mi capacidad. Porque no lo sabemos todo. ¿De dónde viene el envanecimiento? El que creyéndose saberlo todo y no se deja aconsejar por nadie. Mira, uno de los detalles o uno de los frutos de un envanecido es el que no se deja aconsejar. Es más, un problema en una iglesia es a quien no se le puede corregir. Eso es un problema, ¿eh? ¿Sabes para qué están, dice, pastores, evangelistas, maestros? Para perfeccionar la obra ¿de qué? De los santos en el ministerio. Es decir, apóstoles, maestros, pastores, profetas, evangelistas, que son los dones que reparte como Él quiere, están para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Esa obra del ministerio es lo que Corintios diría que es el contexto, porque todos tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Porque el mundo está en enemistad con Dios y de ahí id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es el misterio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios, porque le ha dado la espalda, el mundo ha dado la espalda a Dios y el cometido de la iglesia es evangelizar. Ese es el misterio de los santos, todos tienen ese ministerio, el misterio de la reconciliación. Pero los demás son dones, atención. A ver, ¿sabes por qué se llaman 5 ministerios? ¿Sabes por qué siempre lo hemos llamado ministerios? A los pastores, a los maestros. ¿Sabes por qué? La Biblia los llama dones. Pero ¿sabes por qué lo conocemos como ministerios? Porque son dones que ministran. No sé si estoy siendo claro. O sea, un maestro ministra, un pastor ministra, un apóstol ministra. Son dones ministeriales que ministran, por eso se les llama 5 ministerios. Pero en la Biblia no aparece 5 ministerios. En la Biblia aparece el ministerio. Es el misterio de la reconciliación. Lo más dice, el que descendió a lo más profundo, subió a lo más alto y que dice, dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros. Esos son dones. Pero dones que ministran, de ahí que se llamen ministerios. No es erróneo llamarlos 5 ministerios. Pero en su hermenéutica profunda son dones que repartió Dios. Y la obra del ministerio es la obra de reconciliación. Fíjate, están para perfeccionar el maestro, profeta, maestro, pastor, evangelista, que intente perfeccionar a una ovejita, a uno de la iglesia, y se deje perfeccionar. Ese es un santo, porque los santos se dejan perfeccionar por estos dones. Pero hay un proverbio que dice, corrige al impío y te tendrá, o aconseja al impío y te tendrá por enemigo. Solamente un santo se deja corregir, solamente un santo se deja disciplinar. Solamente un santo recibe una corrección. Solamente un santo se somete. Solamente un santo, hermanos. Todo el que no se somete, todo el que se rebela, el que se las quiere saber de todas, el que no se deja aconsejar, de santo tiene muy poco. Porque el poder enloquece. Fíjate si le enloqueció.
Dios le había mostrado al rey de Babilonia que tras su paso él en la tierra, Nabucodonosor, tras tu paso en la tierra, serás reconocido como cabeza de imperios. Y comparado a todos los imperios que vengan, tú serías recordado como el imperio más valioso, el más grande, el que está en lo más alto. Comparado con metales, si tuvieras que colocar en metales tu imperio y cómo eres tú, te van a recordar todos con el oro, con el metal más valioso entre la plata, el bronce y el hierro y el barro. Pero como el poder enloquece, aún así, aunque él sería recordado como cabeza de imperios, no quiso aceptarlo. Mira que sería recordado como el imperio más alto entre muchos, no quiso aceptarlo. Para él no fue suficiente. Por esa razón leemos lo siguiente, Daniel capítulo 3, verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua ¿de qué? De oro. Esto no es casualidad, mis amados. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y atención, cuya altura era 70 codos y su anchura 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Verso 4 y 5. Y pregonó: anunciad en alta voz, mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Miren el chat porque voy a enviar una imagen para que la vean. Ahí la tienen. Lo que Dios le mostró en el sueño, en Daniel capítulo 2, era eso que estoy pusiendo. Una estatua con metales diferentes, en la que él representaba la cabeza de oro. Pero como el poder enloquece, dijo, no, si yo soy la cabeza de oro, también quiero ser el pecho y los brazos. También quiero ser el vientre y los muslos, también quiero ser las piernas, también quiero ser los pies. Y que todo sea de oro, como diciendo, no. Aquí no hay lugar para los demás imperios, aquí todo lo abarco yo. No se conformó con ser cabeza de imperios, quiso abarcar todo lo demás. Y como el poder enloquece, es curioso el dato. Levanta una estatua, ¿sabes cuánto medía de alto? De alto eran 60 codos de alto. ¿Sabes cuánto era de ancho? 6. ¿Sabes cuántos instrumentos mencionan aquí? 6. Mira en el chat, que voy a colocar otra imagen. 60 codos de alto, 6 de ancho, 6 instrumentos musicales, escondido a manera de misterio en lo que había hecho el rey Nabucodonosor a causa de la locura de su envanecimiento. Está escondido el 666. Ya llegaremos, bueno, en el capítulo 13 hablamos del 666. Pero para adelantaros un poco, el número 6 en la geometría bíblica, exactamente, el 6 representa humanidad. ¿Por qué? Porque al sexto día Jehová hizo al hombre. Por eso el 6 simboliza a la humanidad. El número 3, verán, los hebreos, para los hebreos no existe la palabra santísimo, no existe.
Entonces, cuando ellos quieren decir santísimo, ellos tienen que decir santo, santo, santo. O sea, no existe en su lenguaje la palabra santísimo. Pero cuando quieren elevar algo a la tercera potencia, tienen que expresarlo 3 veces. Por eso los serafines decían santo, santo, santo. Ese santo, santo, santo era elevar la santidad de Dios a la tercera potencia. Era como decir en nuestro lenguaje castellano santísimo. El 666 es humanidad, humanidad, humanidad. Pero el 3 también tiene que ver con divinidad. Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un día hablaré del arca de Noé, cómo fue dividida en 3. El 3 es uno de los números más impresionantes que aparece en la Biblia. El 3 es algo maravilloso. Dios crea el tiempo y lo divide en 3, pasado, presente y futuro. Dios crea al hombre y lo hace tripartito. Es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y hablaremos un día del número 3. Entonces, el 666 no es otra cosa que el ser humano elevado a la divinidad. El 666 es hacer a un hombre, hacerle Dios, adorarle como Dios. ¿Qué pidió? Que al sonido de la bocina se postraran y adorasen. Os postraréis y adoraréis a la estatua. ¿Sabes quién busca adoración? Dios nunca buscó adoración. Y no oren por mí porque todavía tengo que aclararlo. Dios no busca adoración, ¿eh? Le dijo Dios a la samaritana, porque llegará un día en que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué dice? A tales adoradores Él busca. Él no busca adoración, Él busca adoradores. Él no busca adoración, Él busca personas. Porque para Dios es más importante su persona que lo que usted pueda hacer para Él. O sea, Él te quiere tener en su empresa, a pesar que a veces no trabajes, pero Él te seguirá pagando. Porque Dios no le interesa tu dinero ni lo que puedas hacer, te ama a ti personalmente. Él busca adoradores, Él no busca adoración. ¿Sabes quién busca adoración? Satanás busca adoración. Por eso le llevó en la tentación y ¿qué le dijo? Todos los reinos del mundo te daré si postrado, ¿qué? Si postrado me adoras. Es Satanás el que busca la adoración. Por eso es que Nabucodonosor buscaba adoración. Por eso es que el anticristo, él va a crear una estatua y el falso profeta va a decir que todos adoren a la imagen que ha sido construido, que recuerda a la bestia. Es Satanás el que busca la adoración. Por eso en todas sus civilizaciones que él ha levantado, busca una adoración. Solamente aquellos que quieren halagos y quieren que le digan que fiera y eres increíble y que de alguna manera te adoren, la búsqueda de adoración es un espíritu del anticristo, es un espíritu satánico. Que la gente busque adoración. Si ni Dios la busca, Dios busca adoradores. Por eso él levantó y él dijo que me adoren a mí. Porque se estaba endiosando. Él creía que ya no estaba en el lugar de hombre y ya era un dios. Por eso él dijo, mirando a Babilonia, todo esto lo he creado yo con el brazo de mi poder. Y es entonces que llega la locura del rey. Porque Dios, escuchen, Dios bendice al humilde y lo eleva a lo más alto. Pero al soberbio humilla a Dios, al altivo humilla a Dios. Y él levantó su puño, Nabucodonosor, y dijo, yo estoy en un lugar tan elevado que lo que yo merezco es que me adoren. Porque todo esto lo he creado yo. Y entonces ocurrió algo. Yo quiero, para no forzar mucho mi voz, yo ayer grabé estos versículos. Quiero que lo escuchen, por favor. Estos versículos. El rey Nabucodonosor deseó paz y prosperidad a todos los hombres,
pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará para siempre. Su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y disfrutaba de una gran prosperidad. Pero una noche, estando ya acostado, tuve un sueño que me espantó y pensamientos y visiones me llenaron de terror. Entonces ordené que viniesen a verme todos los sabios de Babilonia para que me explicasen el significado del sueño. Vinieron todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia, y yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último, se presentó Daniel, llamado también Belsasar, en honor a mi Dios, y cuya vida está ligada por el Espíritu del Dios Santo. Y le conté mi sueño de la siguiente manera: Belsasar, jefe de los adivinos, yo sé que el Espíritu del Dios Santo te guía y conoces todos los misterios. Escucha pues lo que he visto en mi sueño y dime lo que significa. Estas son las visiones que tuve mientras estaba acostado. En medio de la tierra había un árbol muy alto. El árbol creció y se hizo muy grande. Su copa tocaba el cielo y se podían ver desde los puntos más lejanos de la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todos las bestias del campo que ponían a su sombra, y sus ramas hacían nido las aves, y la vida de todo el mundo dependía de él. De repente vi en mis visiones un ángel que bajaba del cielo y que en voz alta decía: echen abajo el árbol, córtenle las ramas, quitadle las hojas, esparzan sus frutos, que huyan las bestias que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen la tierra el tronco y sus raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo, que caiga rocío sobre él, y que comparta con las bestias la hierba del campo, que su mente se trastorne, que se vuelva como un animal, y que ese mal le dure 7 años. Esta es la sentencia que ha dictado los santos ángeles centinelas, para que todos los hombres sepan que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos, y que Él da gobierno a quien quiere dárselo, y que hace jefe de una nación al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve. Ahora, Belsasar, dime su significado, pues ninguno de los sabios de mi reino lo ha entendido, pero tú podrás interpretarlo, porque en ti está el Espíritu del Dios Santo. Entonces Daniel, al que llamaban Belsasar, se quedó un momento pensativo, horrorizado por los pensamientos que le venían a la mente. Pero yo, el rey, le dije: Belsasar, no te preocupes por el sueño que he tenido, ni por su explicación. Y Belsasar contestó: ¡ay! Que todo lo que el sueño signifique recaiga sobre los enemigos de su majestad. El árbol alto y grueso que vio su majestad, el cual llegaba hasta el cielo y se podía ver desde todos los confines más lejanos de la tierra, que tenían hojas hermosas y fruto abundante, que alcanzaba para alimentar a todos, y cuya sombra se arrimaban las bestias del campo, y cuyas ramas hacían nidos las aves. Ese árbol es su majestad, que ha crecido y se ha hecho poderoso.
La grandeza de su majestad ha aumentado hasta alcanzar la altura del cielo y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra. Su majestad vio también que un santo ángel centinela bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol, destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y las raíces, sujétenlo con cadenas de hierro y de bronce. Déjenlo entre la hierba del campo, que caiga rocío sobre él, que comparta con las bestias de la hierba del campo durante 7 años. Esto significa la sentencia que el Dios Altísimo ha dictado contra su majestad. Y su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales. Comerá hierba como los bueyes, y el rocío empapará su cuerpo. Así vivirá su majestad durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que Él es el quien pone como gobernante a quien Él quiere. La orden de que se dejara en la tierra el tronco y las raíces significa que se le devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que el Dios de los cielos tiene el poder. Y cuando el rey Nabucodonosor ha oído aquella sentencia, fíjate que no era fácil decirle a este rey todo lo que le iba a pasar, que ahora ya no le estaba diciendo que sería cabeza de imperios. Ahora le tocaba decir: el Dios de los cielos ha decidido una sentencia sobre tu cabeza. Pero el que es un hombre de Dios no le frena nada. Capítulo 4, verso 33. En ese mismo instante se cumplió la sentencia anunciada y el rey Nabucodonosor fue separado de la gente. Comió hierba como los bueyes, el rocío empapó su cuerpo, hasta que el pelo y las uñas le crecieron como si fueran plumas y garras de águila. Es posible que Dios mostrase detalles a Daniel de las cosas que iban a ocurrir en el imperio. Era muy fácil decirle: ¿sabes qué, Daniel? Dile que Babilonia representa pues a una cabeza de oro, pero darle detalles de lo que iba a pasar en la persona del rey. Durante 7 años estuvo tirado en el campo, comiendo hierba como los animales, y de pronto le empezaron a crecer sobre su cuerpo plumas como de águila y garras como de águila. Daniel capítulo 2, ¿sabes cuántos años tenía Daniel? Aproximadamente unos 20 años. En el capítulo 7 de Daniel, ¿sabes cuántos años tiene Daniel? Cerca de 90 años. Entre el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, para ser exacto, han pasado 68 años. El joven que en su momento tenía cerca de 20 años cuando vio la estatua, y ver la estatua es el equivalente a ver los imperios en metales. Pero aquel joven que vio los imperios en metales, ahora se les permite ver los imperios, pero ya no en metales. Se le mostró los imperios, pero esta vez en bestias. Y en capítulo 7 de Daniel surgen del mar, que ya todo lo veremos con detalles, surgen del mar 4 bestias, diferentes la una a la otra. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver las bestias? Miren qué sencillo. La estatua, 4 metales diferentes. Cada metal simboliza un imperio. Daniel capítulo 7. Del mar salen 4 bestias. Cada bestia simboliza un imperio. El primer metal nos habla lo mismo que la primera bestia. El segundo metal tiene que ver con la segunda bestia. Tercer metal, tercera bestia. Cuarto metal, cuarta bestia.
todo tiene una relación, pero ¿por qué con 20 años le muestras los imperios en metales y ahora se lo muestras en bestias? Es tan sencillo que cuando tiene 20 años, Daniel tiene una capacidad. Le ha mostrado misterios hasta donde Daniel puede entender. Pero el joven que tiene 20 años ha pasado 70 años movido en los misterios con Dios. Y ya Dios no le va a hablar igual. Si antes le hablaban parvulitos, en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7 le está hablando bachillerato. Le está hablando como un doctorado. A un niño de 2 años no le puedes enseñar la raíz cuadrada. Ni le puedes hablar de Albert Einstein. Pues no lo va a entender. A un recién convertido no le puedes explicar por qué Dios creó a Luz Bella, porque no lo va a entender. Por eso cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. Cuando eres niño, dice la Biblia, porque ya, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de que os enseñe, dice el escritor a los hebreos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero ya deberíais ser maestros. O sea, hay un momento en el que sí funcionó. Quien quiere ir al cielo que levante la mano. Y la gente levantaba la mano. Señores, ya no funciona eso. No por levantar la mano te vas a ir al cielo. No, señor. Al cielo se van todos los nacidos de nuevo. No sé si estoy siendo claro. En el capítulo 7 le va a hablar, le va a decir: ¿te acuerdas lo que te mostré con 20 años? Sí, ahora prepárate porque te voy a meter en la profundidad de los imperios. Y si el primero, que era Babilonia, que se reconoce como la Edad Dorada, el imperio babilónico está simbolizada en la primera bestia. Y Daniel 7:3 dice: 4 bestias grandes diferentes, una a la otra, subieron del mar. Porque los imperios fueron diferentes los unos a los otros. Verso 4, la primera era como un león. Tenía alas de... Por favor, mire, no, es que lo voy a poner. Es que quiero que lo lean conmigo. Ahí. Fijaros. La primera era como un león. ¿Por qué simboliza Babilonia con un león? Pero no un león normal, un león con alas. Dios mío de mi alma, un león alado. Voy a poner otra imagen, que la tengo por aquí. Mira, la Edad Dorada. ¿Ven aquellos que hay? Que no sé si se distingue bien. Pero lo que hay alrededor son animales. Entre los animales había leones con alas, leones alados, que era una distorsión de lo que Dios le había mostrado. No sé si saben de los Anunnakis, que son dioses babilónicos caldeos. Algunos que son mitad hombres, mitad animales. Algunos están representados leones alados. ¿Sabes? El trono de Nabucodonosor, ¿sabes qué era? Era un león de oro. Leones alados, pero fíjate las alas, ¿de qué eran? Alas de águila. Cuando se vuelve loco Nabucodonosor, ¿qué le crecieron? Plumas y garras ¿de qué? De águila. Le estaba diciendo: Daniel, llegará un momento en que tu rey se vuelva loco y le crecerán plumas de águila. Señores, ocurrió lo que Dios le dijo. Las alas, ¿sabes qué tiene que ver? Las alas tienen que ver con que él se elevó a lo más alto en su reinado. Y dice: y yo estaba mirando hasta que las alas fueron arrancadas. ¿Y qué le fue arrancado a Nabucodonosor? El imperio le fue arrancado. Y él estuvo, ¿qué dice la Biblia? Y comerá hierba como los animales. Y dice: y fue levantada del suelo. Y ahí aparece una frase: y se puso en iniesta y los pies a manera de hombre. Y cuando él se pone de pie,
el león con alas, cuando deja de andar como un animal y se pone como un hombre, dice, se le dio un corazón. ¿Esto sabes de qué nos habla? Llegará un momento en que sus reinos serán arrancados, como las alas han sido arrancadas. Le dijo, vas a vivir como un animal 7 años. Pero ¿sabes cuándo se le devolvió todo? Bueno, se le devolvió la razón. Dice que durante 7 años Nabucodonosor no pudo levantar su cabeza al cielo. Pero transcurridos 7 años, él se puso en pie, miró al cielo y reconoció: no hay Dios como el Dios de Daniel, que reina en el reino de los hombres y hace lo que quiere. Y cuando él eleva, se pone en pie como un hombre y alza su mirada, entonces se le devolvió la razón. Y en la bestia lo vemos y se le fue dado corazón de hombre. Él está diciendo, cuando reconociste que yo soy el que gobierno en el reino de los hombres y hago lo que quiere, que no eres tú, que por muy poderoso, dice la Biblia, todas las naciones son como una gota en medio de los océanos. Y cuando reconoció, entonces es que se le devolvió la razón. Por eso el verso 34, termino del capítulo 4 de Daniel: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y cuando el orgulloso reconoce que no hay Dios como Dios, ocurre lo siguiente: y bendije al Altísimo y lo alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida cristiana un orgulloso? No te preocupes, que Dios se encargará de ellos. ¡Oh, gloria a Dios! Que todo lo que tenemos no es nuestro, mis amados. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que valemos, es porque lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Lo que valemos, lo valemos por Él. Lo que somos, lo somos en Él. Aquí, en una vida cristiana, no cabe lugar para el envanecimiento. Y este es el imperio de Babilonia. Y recuerden esto, fijaros, el orgullo, la altanería, el 666 escondido en el imperio de Babilonia, representado como un león. ¿Quieren leer conmigo Apocalipsis capítulo 13? Para que ya vayan guardando relación. Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, y cuando ve salir la bestia, mira lo que dice. El verso 2. La bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Por eso tenemos que conocer las bestias que salen en el capítulo 7, porque tienen que ver para entender Apocalipsis capítulo 13. De momento, en la bestia que sale del mar, la boca es como león. Y cuando hay una bestia que es como león, representa Babilonia. ¿Quieren conocer el siguiente imperio tras Babilonia? ¿Cuál fue el imperio que predominó en el mundo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra profecía en el escenario escatológico? Pues la semana que viene les espero, si Dios lo permite. Os amo. Un besazo para todos. Espero que me hayan entendido hoy y que hayamos podido aprender un poquito más. Que Dios os bendiga y adelante, pastor.